Vamos a simular nuestro filtro activo Butterworth pasa altas que cumple con los siguientes requerimientos. Una frecuencia de paso, una frecuencia de corte de 100 Hz que va a ocurrir en una magnitud de menos 3 decibeles y una frecuencia S o frecuencia de rechazo en 25 Hz que va a ocurrir cuando AS sea menos 75 decibeles. La conversión de magnitud en decibeles a magnitud absoluta es la siguiente. Para menos 3 decibeles corresponde 0.707 en magnitud absoluta y para menos 75 decibeles ocurre una magnitud de 0.0001778. El diseño es el que aparece en las diapositivas. Como es de séptimo orden, van a ser 3 filtros. Como es de séptimo orden, van a ser 3 op-amp. El primer op-amp es de tercer orden. El segundo op-amp va a ser un filtro de segundo orden y el tercer op-amp va a ser un filtro de segundo orden. Con sus respectivos colores, ahora vamos a calcular las respectivas resistencias. Esta es la primera etapa que corresponde al filtro de tercer orden, es R1, R2 y R3. La segunda etapa, la etapa verde, que es R1', R2'. Y la tercera etapa, que es la roja, es R1' y R2'. Y nuestro circuito nos queda así. Este es nuestro filtro de séptimo orden. Son 3 etapas. La primera etapa es un filtro de tercer orden. Segunda etapa es un filtro de segundo orden. Y la tercera etapa es un filtro de segundo orden. Y este lo vamos a proceder a simular. Empezamos con la primera etapa, que es un filtro de tercer orden. Son 3 resistencias y 2 capacitores. Nos vamos a Place Analog. Seleccionamos nuestro op-amp, que es el TL084. Seleccionamos nuestro componente A y cancelamos y cerramos. Amplifico mi pantalla o mi espacio de trabajo con control más. Le doy clic derecho al op-amp y le pongo flip vertical. Y ahora voy a sacar mis resistores y mis capacitores. Como el capacitor es común, empezamos con el capacitor. El capacitor es de 0.1 micro, entonces aquí lo buscan. Por default aparece así, entonces buscamos 0.1 micro y colocamos 3 capacitores. Capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Le pongo en Escape para acomodarlo. Ahora necesitamos 3 resistencias, que viene siendo R1, R2 y R3. Entonces buscamos mis resistores, hasta el final le cambio los valores. Con control R giramos o rotamos R1, R2 y R3. Y unimos. Me falta mi tierra. Nos vamos a Source. En Power Source está el ground. Entonces unimos capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. R1 lo unimos en medio del capacitor 2 y capacitor 3. R3 va unido a la terminal capacitor 3 y R2 va unido entre capacitor 1 y capacitor 3. Y ambos los unimos a mi nodo de tierra. Listo. R1 se conecta a la terminal 1 del op-amp, como se muestra, y la pata 2 o el pin 2 se conecta a esta parte. Nos falta nuestra fuente de alimentación. Bueno, hasta el final la colocamos para que vean. Ahora seleccionamos otro op-amp. Nos vamos a la librería de Place Analog y seleccionamos el mismo tipo de op-amp. Pero ahora seleccionamos el encapsulado B, U1B, no abran uno nuevo. Lo colocamos, cancelamos y cerramos. Le selecciono el segundo op-amp, debe de aparecer como U1B, le doy clic derecho y le pongo flip vertical. Ahora necesitamos 2 capacitores y 2 resistencias. Me voy a la librería de básico, selecciono un capacitor también de 0.1 micro
y lo coloco de este lado. Vuelvo a seleccionar otro capacitor y seleccionamos dos resistencias. Con control R giramos y con control R giramos R2 y unimos a nuestro PAM. Capacitor 4 y capacitor 6 se unen a la misma terminal. Capacitor 5 se va al pin 5 que viene aquí. R5 se une aquí. Y R4 se une entre 4 y 5. Entre capacitor 4 y capacitor 5. Y la salida del primero PAM va a ser la entrada del segundo PAM, como se muestra en las diapositivas. No importa el orden en que me acomoden cada una de las configuraciones de PAM. Pueden conectarme, por ejemplo, como voy a conectar primera etapa, luego la segunda etapa y después la tercera etapa. Y es exactamente lo mismo. Voy a cambiar los valores de la resistencia. De la primera etapa, este es R1, este es R2 y este es R3. La voy a poner como viene en la parte anterior, R1, R2 y R3. Para que vean la diferencia. Entonces, R1 quedó que era de un valor de 10.39 kilos. R2 quedó de un valor de 11.912 kilos. Y R3 quedó de un valor de 32.58 kilos. Ahora, la segunda etapa es la etapa verde. La etapa verde dice que es R1' y R2', nuestra resistencia. Le voy a cambiar el nombre para que no se confundan. Le voy a poner en el label R1', le voy a poner R1P para que sepan, y esta va a ser R2'. R1' dice que es de un valor de 9.919 kilos. Entonces, en valor nos vamos a 9.919 kilos. Y R2 es de un valor de 25.526 kilos. Y esta resistencia 2 va conectada a tierra. Ahora nuestro tercero PAM o nuestra etapa 3. Le voy a poner nombres. Nos vamos a Place Text y le voy a poner etapa 1. Y luego otra vez me voy a Place Text. Le voy a poner etapa 2. Etapa 2. Activo en negritas. Y ahora vamos a la tercera etapa. Me voy a Place Analog y selecciono otra vez el mismo PAM, pero ahora seleccionamos el componente C. Cancelo y cierro. Le doy clic derecho al PAM y le pongo clic vertical. Voy a seleccionar... No. Vamos a seleccionar el capacitor. Nos vamos a los básicos, al Basic. Seleccionamos capacitor de 0.1 microfaradio. Necesitamos 2 capacitores. Y necesitamos 2 resistores. Control R giramos, resistor 1. Control R giramos, resistor 2. Y Escape. Unimos capacitores y resistencias. De esta forma. El resistor 5 lo voy a unir a tierra, que es el nodo de abajo. Y el resistor 4 va a ir unido al pin 8, que aparece aquí. Y la terminal 9, o el pin 9, va a ir unido así.
Vamos a la tercera etapa, que mi tercera etapa es la roja, de la del cuadro rojo. Y este se va a llamar R1 bi'prima y R2 bi'prima. Entonces le voy a poner R1 punto punto para que signifique que es R1 bi'prima. Y esta va a ser R2 bi'prima. Entonces R1 bi'prima dice que es de este valor y R2 bi'prima dice que es este valor. Les recuerdo, las resistencias deben de ser abajo del mega y arriba del kilo para que funcione el filtro. Entonces R1 bi'prima es 3.54 kilos y R2 bi'prima es de 71.53 kilos. Y ahora nos falta la fuente de alimentación. Nos vamos a Play Source, nos vamos a Power Source, seleccionamos DC Power, sacamos nuestra fuente de directa y nos vamos y sacamos ground. Conectamos voltaje 1 y voltaje 2 en serie y conectamos nuestro nodo de tierra. Ahora las etiquetas, nos vamos a Place, Connectors y On Page Connector. Este le voy a llamar BCC, como en el anterior circuito, y lo conecto en la parte de arriba. Otra vez nos vamos a Place Connector, On Page Connector, Control R para girar, y este le voy a llamar BEE porque es el voltaje negativo. Y conectamos. Selecciono la parte de arriba, le doy clic derecho, copiar, le doy clic derecho, pegar. Y conectamos aquí. Una vez que conecten uno, los demás op-amps van a aparecer con tacha porque es el nodo común de alimentación. El pin 11 vendría siendo el voltaje negativo. Le doy doble clic a mi etiqueta y lo cambio. Le voy a dar en Page, Control R 2 veces y conectamos. Una vez que conectamos, la terminal 4 del op-amp que sigue y la terminal 4 del op-amp que sigue se ponen en tacha porque ya están conectados. Y este va a ser mi BCC. Tengan cuidado porque si cambia el nombre, cambia la etiqueta y están conectando otra cosa. Ahora sí, nos falta nuestro voltaje, nuestras puntas de prueba de voltaje. Nos vamos a me falta la fuente de voltaje. Nos vamos a Place Basic. No era en básico, perdón. Era en Source. Nos vamos a Source, nos vamos a Signal Voltage Source y seleccionamos AC Voltage. Y lo colocamos aquí. Cerramos la pantalla y unimos de esta forma. Ahora sí, vamos por nuestra punta de prueba de voltaje. Ponemos una en la entrada, le voy a cambiar el nombre con doble clic. Le pongo voltaje de entrada, voltaje input y ya se cambió. Y lo mismo hacemos con el de salida. Voy por mi punta, lo coloco en la salida, le doy doble clic y cambio a voltaje output, voltaje de salida. Y vamos a simular nuestro bode. Nos vamos a esta parte, seleccionamos el AC Sweep, configuramos, inicia en 1 Hz, que es el primero, y quiero que termine en 1 MHz. Tipo de simulación por década, números de puntos 10 por década, y nos vamos a escala vertical en decibeles. Y le ponen en correr. Y ahí está nuestro bode de un filtro pasa altas. Necesito que me activen el grid, me desactiven el voltaje de entrada, y me activen los cursores, que son estos. ¿Sí? Necesito el cursor 1. El cursor 1 lo necesitamos en mi frecuencia de corte, que mi frecuencia de corte es en 100 Hz. Entonces, cursor 1, le dan clic derecho, le ponen set X valor y le ponemos en 100 Hz. En 100 Hz nos dice que Y1, que la magnitud en decibeles, está en menos 3 decibeles, como nos lo pidió el ejercicio. En 100 Hz debe de corresponder menos 3 decibeles. Ahora comprobamos en 25 Hz.
25 Hz debe de estar en menos 75 decibeles aproximadamente. Le doy clic derecho, le pongo 25 Hz y en 25 Hz corresponde a menos 84. Se movió poquito, pero aproximadamente son los 75 decibeles, que ya atenuó mucho. Ahora vamos a checar el orden del filtro. Como el cursor 1 está en 100 Hz, el filtro pasaltas, a diferencia del filtro pasaltas, vamos a checar una década antes. En el filtro pasabajas era una década después, dependiendo dónde esté la pendiente. Entonces, una década antes vendría siendo en 10 Hz. Entonces, en 10 Hz nos da menos 140. ¿Y cuál es el verdadero valor? Nos regresamos a la presentación. Esta parte nos dice que la pendiente disminuye en menos 20 por n decibeles por década, y como n para nuestro filtro nos dio 7, menos 20 por 7 nos da menos 140, que corresponde al eje Y2. Entonces nuestro filtro sí corresponde a séptimo orden y está bien diseñado nuestro sistema o nuestro filtro pasaltas. En este caso, las frecuencias por encima de 100 Hz las está dejando pasar tal cuales, y las señales con frecuencias por debajo de 100 Hz las empieza a atenuar. Ahora vamos a checar en transitorio o en el tiempo qué pasa con esas frecuencias. Vamos a empezar con la frecuencia de 100 Hz. Entonces, en nuestra fuente de entrada le ponemos que empezamos con 100 Hz y simulamos en transitorio, que es en el tiempo. En este hay que ponerle t-stop. Como nuestra frecuencia es 100, 1 entre 100 nos da un periodo de 0.01 segundos. Por 10 ciclos que queremos graficar nos da 0.1. Activamos Tmax y le ponemos en correr. Ahí está nuestra señal de entrada y nuestra señal de salida. Selecciono un cursor, el que sea, y me voy hasta el último ciclo. Nuestra señal de entrada tiene una amplitud de 1 volt y nuestra señal de salida le ponemos en la cresta máxima. Nuestra señal de salida es la verde, que es Vout, y nuestro cursor es el 2. Entonces, Y2 corresponde a 0.705 o 705 milis, que debería de dar 0.707, está aproximadamente bien. Entonces, esa es nuestra frecuencia de corte con una magnitud de 0.707. Entonces, está bien nuestro filtro. Ahora, ¿qué pasa si ponemos una frecuencia antes? Voy a seleccionar la frecuencia que viene en su ejemplo. En este caso, una frecuencia antes son 25 Hz, que correspondería a menos 75 decibeles, que en magnitud absoluta corresponde a este valor. Casi es 0. Entonces ponemos 25 Hz aquí, en magnitud, en voltaje pico no, en frecuencia. 25 Hz y le volvemos a cambiar la configuración de t-stop. Entonces son 1 entre 25 por 10 ciclos, nos da 0.4. Y le ponemos en correr. Si se fijan, nuestra señal de entrada, que es la roja, está mucho más grande con respecto a nuestra señal de salida. O sea que ya lo atenuó esas frecuencias de 10 Hz. De 25 Hz, perdón. Entonces desactivo nuestra señal de entrada, le pongo en auto zoom, que es en esta lupa, y si apreciamos esta región, le voy a dar un zoom más chiquito para que vean esta parte, tiene un rizado ya muy pequeño. Voy a medir eso con mi cursor. Entonces agarré el cursor 1, entonces corresponde a la amplitud de Y1, nos da 68 micros, que no alcanzó a medir el valor que queríamos, que era 0.0001, pero aproximadamente es ese valor, que ya está muy preciso ese valor. Entonces, como nos da 68 micros, aproximadamente es la magnitud que nos debe de dar aquí. Ahora vamos a seleccionar una frecuencia
por arriba de la frecuencia de corte. Voy a cerrar esto. Voy a irme otra vez a mi bode. Voy a correr. Ahora una frecuencia por arriba de la de corte. Voy a seleccionar la de 1 kilo, por ejemplo. Aquí pongo 1 kilohertz. Y mi magnitud de salida, cambiamos a transitorio. Ahora 1 kilo, el inverso de 1 kilo es 1 mili. Y si queremos 6 ciclos o 10 ciclos, vendrían siendo 10 milis, exponente a la menos 3. Corremos y nos da los 10 ciclos. Activo mi señal de entrada. Como es un pasaaltas, frecuencias altas a 100 kilos que la de corte, debe de dejarlas pasar tal cual. Si se fijan, no atenúa. Voy a colocar hasta el final mi señal verde, que es mi señal de salida. Entonces mi cursor 1 nos da una amplitud de 0.90. Casi es la ganancia de 1. Casi no atenúa nada. Para que sea más preciso, voy a hacerle más grande el Tmax. Le voy a poner de 1 micro, lo voy a hacer más chico, perdón. Y volvemos a correr. Y listo. Entonces mi señal verde me está dando ahora de 9.9 milis, que aproximadamente es el 1 volt. Y con eso comprobamos mi filtro pasa altas de séptimo orden. Le voy a poner el nombre para que se acuerden. Este es un filtro Butterworth activo pasa altas de séptimo orden. Y con eso terminamos nuestra simulación. Podemos elegir cualquier frecuencia. Por ejemplo, si yo utilizo la de 1 mega, como ya está arriba de la frecuencia de corte, debe de dejar pasar la magnitud tal cual. Entonces 1 mega, el inverso es 1 micro, entonces voy a hacer 10 micros, exponente a la menos 6. Entonces este debe ser más grande, le voy a poner 100 micros para que simule bien. Uy, no me deja, le voy a poner 10 micros, a ver cómo queda la simulación. Ahí está, queda pixeleada por la cantidad del paso. Entonces en 1 mega nos da una magnitud de 0.998 milis. Entonces está dejando pasar tal cual nuestra frecuencia. Con eso terminamos y este es el filtro pasa altas de séptimo orden.